Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días hoy nuevamente en un episodio de Punto de Encuentro. Tenemos parte 2 porque hay temas muy importantes que definitivamente con un capítulo no nos quedamos. Y por eso estamos nuevamente con la doctora María Elena Fernández, ginecóloga, especialista en reproducción humana y adicionalmente trabajado durante mucho tiempo como mujeres víctimas de abuso sexual y violencia de género. María Elena ha trabajado durante muchísimos años con todo lo que tiene que ver con la educación sexual y bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver específicamente con eso. Los métodos anticonceptivos actuales, los modernos, los antiguos y bueno, ¿cómo se le da ese uso? ¿Cómo está eso dentro del mundo de la adolescencia? ¿Y qué debemos aprender nosotros como padres? Tomar conciencia y bueno, y escuchar de la voz de alguien que ha estudiado mucho eso y que obviamente lo vive todos los días, datos, estadísticas, información, para bueno, como papás, poner otra vez nuestro corazón humilde y decir, ok, vamos a aprender. Así que bueno, Mari, muchísimas gracias nuevamente, una vez más, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, Bueno, comenzamos a aprender una vez más. bueno, buenos días para ustedes y para todo el público en general. Para mí un placer hablar de educación sexual y más en los adolescentes, que son nuestra preocupación del futuro y bueno, los hombres y mujeres que van a hacer posible una vida más hermosa y muchísimo más plena si le damos todas las herramientas que necesitamos o que necesitan. Pues bueno, Así hablar es. del tema de la anticoncepción en adolescentes es un tema muy apasionante porque es una preocupación que todas las papás los tenemos todos los días cuando tenemos hijos adolescentes en la casa. Cuando uno revisa y ve que las relaciones sexuales cada vez se hacen más frecuentes, o sea, comienzan más tempranos en edad. Se han Ujú. visto, bueno, cada país por supuesto tiene sus propias estadísticas, pero se está viendo que el promedio que se creía que para los varones estaba sobre un 15, un 16 y para las hembras es un 17, a los 17 años ha bajado incluso a 15 y menores de 15, y hay países que incluso 12 y 13 años. Entonces no podemos taparnos los ojos frente a una realidad que nos está todo el tiempo mostrándose y tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Y las cartas sobre el asunto son que tenemos que darle las herramientas, la educación, eh, para que esos muchachos tengan una sexualidad plena, responsable, libre, que sean capaces, porque lo conocen, de decidir qué método anticonceptivo usar. Mm. Por supuesto, para eso deben tener una asesoría bien desde el punto de vista de los padres, bien desde el punto de vista de alguna persona que se dedica a esta asesoría o los médicos tratantes, pediatras en algunos casos, otras veces ginecólogos, otras veces urólogos, pero básicamente son los pediatras. En muchísimos países comienza con los pediatras. Entonces, hay infinidad de métodos, pero lo importante es que esos muchachos conozcan, porque en los estudios que se han hecho, se ve que los conocen, pero no de una manera eficiente, por decirles así. Ujú. El preservativo, por ejemplo, que es el método que sería el recomendado para iniciarse. Muchas veces uno ve que los muchachos lo conocen, saben, pero entonces no saben realmente cómo se usa, desde qué momento se usa. Otras veces dicen que, es que no, es que me da menos sensibilidad, no siento igual, o lo usan justamente en el momento de que va a ocurrir la penetración, pero entonces ya ha ocurrido un jugueteo antes, y todas esas cosas son importantes nombrarlas. Entonces, Ujú. bueno, métodos anticonceptivos, lo que hay que buscar es que sea un método eficaz, un método seguro, un método que no tenga efectos secundarios sobre la salud, que tenga una reversibilidad. Esos son, y todo cuando se hace una investigación para hacer un método anticonceptivo, todo esto se tiene en cuenta. Mari, Entonces, yo quiero antes de que comiences a hacerte una pregunta, porque yo creo que perdón. es importante. Hablamos siempre del método anticonceptivo, de la iniciación sexual y todo eso, pero desde mi perspectiva, y corrígeme si no es así, nosotros hablamos de educación sexual y hablamos de anticonceptivos cuando ya vemos que sucedió
o que está a punto de suceder, porque tienen los novios o porque ya están en una edad de supuestamente ya deberían comenzar la actividad sexual, etcétera, etcétera. ¿En qué momento nosotros como padres o como referentes o como pediatras, o sea, le debemos pedir que se nos hable de eso a nuestros hijos? ¿O en qué momento lo debemos hacer nosotros? Porque desde mi punto de vista es como reactivo en este momento y no es educativo. Claro, claro. Sí, bueno, se debería que en los colegios, a partir de, bueno, de que comienza la adolescencia, 11, 12 años, comenzar a hablar de temas paulatinamente, porque lo que hablábamos la otra vez, en función de las necesidades de la conversa, es importante. Tú no vas a crear expectativas diferentes si no te están buscando la pregunta, si no están buscando esa información. Pero sí, como una información general, debería existir por parte de los colegios o incluso uno mismo, lo que hablábamos el otro día, facilitar las conversaciones para que eso ocurra. Okay. Y entonces empieza a ocurrir, porque tampoco te le vas a adelantar a decir cosas, pero sí, bueno, ir conversando poco a poco en cuanto a temas de cómo uno va viendo películas, cómo abordar el tema, te van surgiendo los temas porque cada vez te van saltando a la vista cada vez más, a más temprana edad. Entonces, Correcto. no te preocupes por eso, porque yo creo que sí, y uno como mamá es muy intuitivo, entonces tú también vas más allá y comienzas a conversar cosas y los temas se van dando paulatinamente, eso yo estoy segura. Y las chamas y los chamos preguntan, ellos preguntan cada vez más. A mí me llega la consulta a mamás con las chamas y tienen a lo mejor 14, 15 años y a lo mejor la mamá ni se imaginaba que me iban a hacerle esa pregunta. Y resulta que se quedan sorprendidas que son las niñas las que lo preguntan. Sí. Definitivamente lo que tenemos, y también lo hablamos la vez pasada, los que tenemos que tener esa apertura y esa flexibilidad somos nosotros los padres. Estamos día a día. Exacto, y conocer a cada uno de nuestros hijos, porque cada uno va a tener un interés distinto en una etapa distinta y adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy en día, porque de nada sirve que yo me quede pegada con lo que yo pensaba que era en mi época cuando yo, está bien, pero ya en mi época ya no existe, ¿sabes? Estábamos hablando de antes de que tú decías, ok, sí, el uso de condones quizás es el más fácil, el más adquisitivo, el más práctico, pero existe un sinfín de otros que también va a depender individualmente de cada ser y por supuesto de la opinión profesional del ginecólogo. Claro, eso es importantísimo. Pero está todo esto y los primeros que tenemos que tener la información somos nosotros los padres. Así es. Entonces, y para eso tenemos este tipo de podcast. Totalmente. Hay que estar atentos, o sea, eso es... Correcto. Sin ser unos perseguidores de, déjame ver, no, eso te va a ir dando porque tampoco te vas a convertir en no, o sea, simplemente tener conversaciones en un ámbito de confianza y eso lo va creando uno con sus hijos, conversando en el carro cuando los vas a buscar, o sea, hay infinidad de momentos que lo puedes hacer y se presta, cuando los va uno a buscar, dicen todo, empiezan a hablar todo, entonces, que si, ay, mira, es que mi amiguita tal cosa, mi amiguito tal cosa, son cosas que en estos días me hablaba una muchacha que está, por cierto, ahí en Estados Unidos, cuidando unos niños, y son unos niños, creo que uno tenía 4, el otro 5, la otra 6, una cosa así. Y llegó y entonces los niñitos estaban como que bajándose los pantalones. Y ella quedó aterrada, porque además venezolana, o sea, bueno, yo le dije, mira, eso es normal, esas cosas pasan, hay que tomarlo como algo normal, ellos están en búsqueda, están experimentando. Descubriéndose, los niñitos han seguido la vida normal todos estos días. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo, es parte de, sin tomarlo como alerta, pero bueno, hay que estar simplemente pendientes. Exacto. Y es un ejemplo así, y así va pasando todo lo demás. Bueno, Mari, ¿cuáles son esos métodos? Bueno, mira, los métodos anticonceptivos han sido divididos o se pueden dividir de acuerdo a su mecanismo de acción. Tenemos primero los mecanismos de barrera, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Que impiden que los espermatozoides tengan contacto con el cuello del útero y se encuentren con los óvulos. ¿Quiénes son estos? Bueno, tenemos el masculino, que es el preservativo. Hay uno femenino, no es muy comercializado, pero existe más o menos con las mismas características que tiene el preservativo masculino. ¿Okay? Es como una bolsita que tiene un extremo cerrado, el otro abierto, se introduce dentro de la vagina y hay una parte que queda hacia afuera y se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual. Está el diafragma que se utiliza como espermicida. El diafragma es viejísimo, viejísimo.
Yo no conocía ese, yo no conocía ese preservativo. En España se usa mucho. Si no en vieran por España las se usa, caras, en España se usa muchísimo. Porque en España se usa, pero no es de los métodos que se prefieren para los adolescentes por el tema de la incomodidad para colocarse, el tema del contacto para ponerlo dentro de mis genitales. Es como más Pero difícil. es como si fuera que un Tampax. Te lo metes como si fuera es como si fuera, no, es como si fuera un preservativo plástico, es de material de polietileno, una parte de afuera es como un anillo abierto y la otra es cerrado, que se encaja directamente en el fondo del útero, en el cuello, y queda luego una parte, si es larguito, hacia afuera y tapa un parte los genitales. Impide cierta transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Pero no tanto como un preservativo que debe ser usado desde que comienza cualquier contacto con la vagina, porque, bueno, espermatozoides al comienzo que sabemos que si juegan, pueden echar una mala jugada. Y luego está lo que les decía, el diafragma, que es muy viejo, se usa con espermicida, ese sí ya requiere de la intervención del médico porque hay que tomar medidas del cuello, medir la vagina, de qué tamaños hay de diferentes tamaños, entonces se adapta y se coloca. Ese tiene un efecto de barrera y un efecto también espermicida por la espuma o gel que se utiliza de espermicido. Este protege contra ciertas enfermedades de transmisión, como son la clamidia y la gonorrea, pero no, por ejemplo, ni con el VPH, ni con ninguna otra enfermedad de transmisión sexual que exija contacto, ni con el HIV, porque, bueno, va a tener contacto con genitales externos y con la vagina, porque está en el fondo. ¿Okay? Y el diafragma te lo pones que con anterioridad y sí, puedes dejártelo por varios tiempos. Lo deja por varias horas, sí. Y te lo puedes poner 2 horas antes y lo puedes dejar allí incluso 7 horas después. Pero ya te digo, no todos los países lo tienen, requiere intervención de médico porque no te sirve cualquiera. Se lava, se coloca, es reusable, ese es diferente, ¿no? Los otros, por supuesto, son de uso para el momento y tú lo botaste, ya. Pero el diafragma es viejísimo, Lisbeth, viejísimo. Yo no, pero es que yo soy muy joven, yo soy muy joven. Yo soy extremadamente joven, eso es lo que pasa. Y no he vivido en España, eso es lo que pasa. No, en Venezuela lo hubo un tiempo que lo traía, yo no sé si la gente de la OPS o alguna fundación que venía que estaba trabajando con la salud sexual y los trajo porque yo los vi, yo llegué a tomar medidas para ponerlos en la institución donde yo trabajaba. No, yo es que soy yo soy de los Simpsons para acá. Somos demasiado. Pero en el consultorio nunca lo puse, salvo que sean pacientes que a lo mejor venían de España que lo tenían. Luego tenemos los métodos, para hablarlos rápido, y después yo creo que para hacer un análisis de qué pienso yo, cuál es mi experiencia, ¿ok? Luego tenemos los métodos hormonales. Esos métodos hormonales van a estar clasificados en unos que tienen una sola hormona, que es un progestágeno, es la progesterona. Dentro de esos de progesteronas tenemos uno que es vía oral, que es la mini píldora, que tiene 28 pastillas, se utiliza, sobre todo es muy utilizado cuando las mujeres están lactando, pero se puede usar con muchachas que no puedan usar estrógenos en su parte hormonal, entonces se puede recurrir a este tipo de anticonceptivos. Luego tenemos unos que son de más larga duración, donde allí ya va a entrar los implantes subdérmicos, el que es como un palito, como un pitillo. Un fosferito que se coloca en el brazo y se libera hormona, libera levonorgestrina, la hermana, es un progestágeno. Tenemos una inyección que se utiliza también de progestina que se coloca cada 3 meses. Aquí en Venezuela es difícil conseguirla, muy difícil, pero sí existe. Y luego tenemos el dispositivo intrauterino que libera hormona, que es también un progestágeno. Luego, dentro de esos hormonales, tenemos los métodos combinados. ¿Cuáles son? Los que tienen estrógeno y progesterona. Las famosas píldoras anticonceptivas que conocemos, que hay de 21 días, de 28 días, según sean las recomendaciones que uno tenga que tener para esa paciente. Tenemos los parches subdérmicos, que yo en Venezuela no los he visto, pero si existen, se cambian semanalmente, se colocan durante 3 semanas y hay una semana de descanso, como más o menos las píldoras.
Tenemos el anillo, un anillo aquí sí lo llego a ver, es un anillo de estrógeno y progesterona que se coloca, se deja allí durante 3 semanas y la 4ª semana se saca. Ese también es dentro de la vagina. Ninguno de estos que estamos nombrando va, por supuesto, a proteger de ninguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Eso es importante. Y tenemos también una inyección intramuscular combinada de estrógeno y progesterona que se usa mensual, ¿ok? Esos son los hormonales. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos, dentro de estos, unos que ejercen acción simplemente mecánica, que son el multilol, la T de cobre, no tienen hormonas, y luego tenemos el mismo que habíamos nombrado antes, que es un dispositivo intrauterino con liberación de hormonas, ¿verdad? Ok, todos estos métodos, por supuesto, son reversibles. No así luego tenemos los permanentes que no están indicados, por supuesto, en la adolescencia, pero los nombramos para manera de cultura general, que son la vasectomía en el hombre y en la mujer en la esterilización quirúrgica. Y tenemos otro método anticonceptivo que solo se usa de emergencia, que es la píldora del día siguiente. ¿Ok? Esa que hay que tenerla siempre ahí, de turno al bate. Ok. Pero por eso es que, María Elena, por eso es que, por ejemplo, en la adolescencia, digamos, ¿verdad? Que quizás está empezando y es un poco menos responsable, el más indicado serían estos de barrera, porque no solamente te dan una protección anticonceptiva, sino que también para enfermedades de transmisión sexual. Fíjate, No necesariamente. Fíjate, Lice. Ahí, con todos los estudios, o sea, a manera de que lo sepan de información, todas las revisiones que hice, los adolescentes no tienen ninguna contraindicación para usar ningún método anticonceptivo, salvo los permanentes. ¿Por qué esto? Porque además de lo largo de la vida, que se han hecho múltiples investigaciones, con estudios ya en el tiempo anticonceptivo, se ve que no tienen efectos secundarios. Claro que es preferible aquellos que no tengan hormonas, por supuesto que sí. Pero cuando tú estás viendo una realidad que cada vez los adolescentes están teniendo relaciones sexuales a más temprana edad, que además están exponiéndose a embarazos no planificados, a enfermedades de transmisión sexual, porque si bien es cierto, en ellos no existe no es que estén hoy con uno y mañana con otro, no es mucho la frecuencia, ellos tienen como que su pareja, pero ¿qué pasa? Son relaciones cortas, entonces sí tienen múltiples relaciones sexuales a lo largo de su vida, y eso es preocupante, porque no solamente está el embarazo indeseado, sino esta exposición a enfermedades de transmisión sexual que van a generar problemas para el día de mañana. Y esto es un problema de salud pública. Los embarazos tempranos y las enfermedades de transmisión sexual, llámese sífilis, llámese PPH, llámese gonorrea, llámese clamidia, llámese cualquier tipo de enfermedades de transmisión, son un problema de salud pública. Porque además estas enfermedades, ¿qué pasa? Que van a repercutir con problemas de salud femenina y masculina. Tanto pueden ser predisponentes para desarrollar cáncer de cuello uterino como cáncer en el pene. Entonces, esas son cosas que tenemos que siempre estar alerta. Mi revisión y lo que yo siempre recomiendo es que muchísimas veces, ¿qué pasa? Si, fíjense que yo les estuve hablando de métodos anticonceptivos y tal, que no sé si les llamó la atención. Casi todos los métodos anticonceptivos, ¿para quién están diseñados? Para la mujer, yo te iba a hacer esa mujer. pregunta. Entonces, totalmente. Es así. Entonces, solamente queda para los varones, lamentablemente, el uso de preservativos y más allá la vasectomía. Pero bueno, entonces, sí, hay estudios de inyecciones para los hombres, pero no está muy convencida la cosa. Entonces, seguimos estando con esos dos que son los que tenemos. Sí, pero eso es a lo que iba, que como a lo mejor en la adolescencia no tienen una duración, a lo mejor sí, habrán obviamente parejas adolescentes que tienen una mayor duración y una mayor estabilidad, claro, pero decía que aparte de que te evitan que tú puedas quedar embarazada, te están protegiendo de estas enfermedades. Eso estamos convencidos. El método para mí, el método ideal para los adolescentes es el preservativo, pero para esto hay que hacer una labor de explicarles educativa. Porque es que justo en el momento del coito, justo cuando va, entonces hay muchos fallos, incluso hasta de colocárselo. Correcto. Y de tamaño, me imagino también, ¿no? Porque por eso que existen distintos tamaños. Claro, pero ese ya ni siquiera es tanto, pero la colocación, o sea, el tema, los adolescentes siempre piensan
que no hay una causa-efecto de que si yo voy a caer embarazada o se me va a pegar algo. O sea, nunca están pensando que eso le va a pasar. Entonces, eso sí hay que decírselos porque existe, es una realidad. Tanto el embarazo no planificado como el contagio de enfermedades está ahí, a la puerta. Entonces hay que decirse. Lo que yo les decía, yo les recomiendo como entrada el método anticonceptivo es el preservativo, porque esas relaciones que son esporádicas, o que va a haber cambio de pareja, que no hay una, es preferible. Y de entrada, si tú no conoces a la otra persona, es lo mejor. Nadie tiene escrito en la cara que tengo una enfermedad, por decírtelo así. Correcto. No, y es lo que tú Entonces, decías ahorita, las mujeres somos las que entonces tenemos que empezar a tomarnos hormonas externas, Sí. y hay muchas que tienen efectos secundarios, que sienten que si me sale la celulitis, que se me empiezan a salir las pepas, que si no tengo, incluso claro, estás... por eso tiene que haber una consulta médica. Tú no sabes, o sea, para poder colocar un anticonceptivo oral, nosotros tenemos que hacer un interrogatorio muy exhaustivo de una cantidad de cosas, porque tienen contraindicaciones. Hay contraindicaciones que son las mismas para las adolescentes, son las mismas que para todas las mujeres en edad adulta. Eso es Y evidente. adicionalmente, yo lo digo con uso de razón, porque María Elena fue mi ginecólogo única hasta que me mudé a este país, o sea, con ella fue mi primera cita y mi última cuando me vine de Venezuela hace 12 años. Y efectivamente yo, o sea, como mujer, en un momento determinado, antes de yo comenzar mis actividades, yo tenía muchas irregularidades y ella me mandó unas medicinas, unas anticonceptivos para regular. Una Así vez es, que yo comienzo así activamente es, mi vida sexual, ella me hace un cambio, así pero es. obedecía a ese tema de esa evolución. E incluso en algún momento esas primeras pastillas, que es lo que dice Mari, no es tomar cualquier pastilla que los No, adolescentes lo hacen. La que toma mi amiga, que no sé qué, que mándame las de Venezuela, tráeme las que consiga, o sea, así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso hubo una que yo tenía total intolerancia, o sea, yo me las tomaba y vomitaba, pero, o sea, que me claro, moría todos los claro. días, o sea, ya me estaba generando un problema en la salud. Entonces hubo que hacer un cambio, una cosa muy Y de suave, calidad de vida. exactamente. Claro. Exactamente. Mari, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque en los adolescentes, y yo atiendo bastantes, y bueno, yo he tenido de todo en la Villa del Señor, yo he tenido casos de muchos que me comentan, bueno, por favor, el método anticonceptivo que yo uso es el método del ritmo y el método o sea, no hay penetración, coito interrupto. Eso Ajá. ellos lo llaman método anticonceptivo. Bueno, ojo, Muy bien, quiero que nos hables de esos dos. son métodos anticonceptivos naturales ¿Ok? que tienen un 75% bien usado de probabilidad. Pero imagínate Ahí tú, está el factor una en la niña, adolescencia. o que no sepa cómo son sus ciclos menstruales, porque mínimo tienes que tener 12, o sea, las reglas durante un año y saber más o menos el comportamiento. Imagínate tú que las reglas además se modifican por cualquier cosa, que de repente, bueno, me estresé, fui de Me viaje, o sea, deprimí. me deprimí, hay una cantidad de cosas, pero bueno, está así, ese método existe, el método del ritmo existe, ampliamente conocido. El método Billings, que tiene que ver con la temperatura, con la fluidez del moco. La gente, hay adultos que lo usan. Yo tengo gente adulta que me dice, no, nosotros usamos coito interrupto. Ah, ok. ¿Y qué hacemos con los primeritos espermatozoides que puede ocurrir? Bueno, nada. O sea, pero eso es así. ¿Okay? Pero bueno, ya son parejas como más estables, que de repente les ha Ok, funcionado en el tiempo y bueno, chévere, les funcionó en el tiempo. Y son métodos anticonceptivos. ok, ¿No? pero tú dijiste dos palabras fundamentales, madurez, conocimiento de ti como mujer, de cómo es Claro, tu proceso, y otro es parejas estables. O sea, a mí sí, me asombra que me lo Sí. dicen y me lo han dicho además varones. O sea, sí, no, sí, yo aplico un yo lo coito veo. interrupto y yo con 16 años y yo Santo Cristo de la vida, o sea, y siempre les digo, el tema es conciencia, madurez, entender de que todo desde comienza, tienes ya una lubricación, ya tienes algo que va a ser un tránsito, o sea, vas a transmitir cosas, o sea, y ahí eso es importante que desde el punto de vista educativo se explique, y eso la única Claro. manera en que se prevé es con el método del preservativo. Otra pregunta que te quiero hacer, Marilena, que también me vino en la mente un caso que conocí. Los que son alérgicos al látex, Ujú, tanto niñas o niños, o sea, ujú. adolescentes. ¿Hay otro o sea, hay otro tipo de material para los preservativos? Mira, yo
he escuchado que hay algunos que tienen menos, que producen menos alergia, pero cuando la gente es alergia láctea, va a tener que, o sea, la muchacha saberlo, o sea, ahí ese muchacho tiene que informarle a esa muchacha y ella, es que eso era lo que, cuando te escuchaba ahorita, lo que a mí me venía, tú, o sea, sí, tú tienes que educar tanto al varón o a la hembra, porque tú no puedes dejar que el control de tu sexualidad esté en manos del otro. Aunque el otro sepa, yo no puedo confiar. O sea, tú debes ir tanto la hembra con el varón como la misma cosa. Y ahí está el conversar, el decir, porque para que puedan tener una sexualidad libre, placentera, tienen que ellos también conversar, aunque sea una cosa, bueno, lo que pasa es que eso en relaciones que son fortuitas y rápidas no ocurre. Porque, bueno, si es una realidad que tenemos, bueno, ahí tenemos que informarles, miren, niñito, hay un método anticonceptivo de emergencia. Y tenemos que echar mano de él, porque, bueno, no lo estamos protegiendo, es verdad, de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, de un embarazo no planificado, pero tenemos que tenerle en mente, existe, gracias a Dios existe. Okay. Y esa píldora del día siguiente, Mari, eso tiene que ser en 24 horas. No, las primeras 72 horas, pero los estudios hablan de que mientras más temprano sea, es mucho más efectiva porque a medida que pasan los días, el porcentaje de efectividad disminuye. Eso es así. Entonces, y eso también se tendría que hacer a través de la asesoría profesional de tu ginecólogo, o eso tú nada más vas a la farmacia y pides tu pastilla y te la tomaste porque en un momento de pensaste emergencia, usted va a la farmacia, o sea, que eso viene de un antes. Tú lo conversaste como mamá, o yo lo conversé como médico, o la orientadora lo conversó como guía para ella. Asesora. Usted tiene que saber, asesora en esto. Por ejemplo, lo que hace el Litven o lo que haces tú. Eso ustedes lo tienen. Entonces tienen que informarlo, existe. Si es una herramienta que tenemos, pues bueno, tenemos que prevenir eso. Porque en la madurez de un adolescente, un embarazo es la torta. Desde todo punto de vista. O sea, todo tu futuro, todo. O sea, te trunca todo. Vamos a estar claros. Entonces, existe y bueno, sí, se va a la farmacia y se toma. Okay. Pero me encanta eso que dices de la responsabilidad que las dos personas tienen dentro de esta relación. Es que eso es muy importante, no tenemos que hacerlo. Y que la mujer, no nada más que sea bueno, porque entonces está toda mi responsabilidad de que existen un solo tipo de preservativo o de método para el varón y que para la mujer está todo lo demás. No nada más en eso, sino es lo que tú estás diciendo, o sea, conocer mi cuerpo, conocer qué es lo que quiero. No es la responsabilidad 100% nada más de la mujer cuidarse, ni tampoco es dejar, bueno, entonces vamos a confiar en que él va a hacer sus coitos interruptos en el momento de que lo va a hacer, porque aparte es mucho los riesgos que se corren. Hay más implicaciones, exactamente. Claro, por eso era lo que hablábamos en la primera charla, que hablábamos del empoderamiento de nuestros jóvenes, para que ellos sepan que así se pueden relacionar desde el que yo quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero. O sea, eso es muy importante, porque además, pero ¿cómo lo va a hacer? Si tú le dices, le das las herramientas de que, mira, si tú lo haces así, puede pasar esto, y sin ánimo de asustar, tienes que saber cuál es la realidad. Correcto. O sea, estas son tus opciones, esta es la realidad. Eso es tu realidad. O sea, eso no es que no pasa, que hay porque una vez, sí, por una vez que, o en una vez también se puede caer embarazada. En una vez te puede pasar que tengas una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuántas pacientes no nos llegan? ¿Cuántas a ustedes no les llegan diciendo que tuvo un contacto único y tuvo un problema de alguna enfermedad de contacto? De transmisión sexual. Realidad, eso es una realidad que tenemos, entonces vamos a estar claros. Yo siempre me voy a que de verdad a veces hasta un doble método, porque muchísimas veces si yo le dejo solo el uso del preservativo al otro, que si no lo sabe utilizar, que también tenemos que enseñar a nuestras niñitas a cómo se coloca para que esté vigilando, cómo es que se pone, de cuando incluso lo retira, que no quede dentro de la vagina, o sea, pero bueno, es entrenamiento como todo en la vida, pero hay que explicárselo, ellos no nacen aprendidos. Entonces yo muchas veces, bueno, según sea la frecuencia que tengan de relaciones, yo veo. Y muchas muchachas que ya vienen buscando las anticonceptivas orales, pero siempre les digo, mire, el doble método, lo insisto, el cambio de pareja, porque veo porque veo de aquí allá lo largo de parejas que pueden tener en el tiempo y la repercusión que tiene eso en la salud. Entonces yo me voy más allá. Entonces pero se los explicas y los entienden. Es verdad que hay pacientes que no pueden o muchachas que no pueden usar anticonceptivos orales. Bueno, ahí tenemos otras cosas a las que yo recurro en última instancia. Pero si yo tengo frente a mí un adolescente
¿ok? Que está teniendo relaciones continuas, que de repente el uso del preservativo está haciendo como, yo tengo que buscar algún otro método anticonceptivo para ella. Ojo, Claro. no me encantan los dispositivos intrauterinos para las jóvenes, pero sé que en muchos países, en Estados Unidos lo sé, la T de cobre o el anticonceptivo que libera hormona, pero ¿qué pasa? La T de cobre a nivel de país, de estado, de costo, es mucho más económico que los otros. Correcto. Lo mismo en España. Pero yo veo, por ejemplo, y el implante subdérmico es un método que utilizan muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, hay pacientes que le va bien, hay pacientes que no le va bien. Sí, el nivel Eso de tolerancia. es Mari, individual. Sí. yo quiero hacerte una pregunta con relación a los métodos anticonceptivos y esos temas de las adolescentes, porque también me pasó hace 4 o 5 años, estaba con una muchacha de 19 años, Ajá. tenía su novio relativamente estable y tal, y ella me acude a mí porque termina la relación. Entonces ese cambio, y ella decidió que, termino con el novio hoy y mañana dejé las pastillas, porque es que ya yo no voy a tener más relaciones, entonces una de las implicaciones que yo le decía es que todo esto es un cambio y esto es un proceso. Tú no puedes irrumpir un proceso hormonal de esa manera, etcétera, etcétera. Pero ellos lo ven desde la mirada del adolescente, lo ven como circunstancial. O sea, como quien dice, es como si fuese un anticonceptivo, digo, como Al ¿cómo momento, se llama? mientras Ajá, estoy. Un preservativo. preservativo circunstancial. Terminé con la pareja, entonces termino. Entonces, pero ya va, entonces empieza después la angustia. Ay, pero estoy saliendo con el otro, entonces me vuelve a Entonces empezar a déjame tomar la empezarlo de pastilla. nuevo. Sí. Entonces ¿Qué pierdes la efectividad. implicaciones tiene eso? ¿Qué implica? Quiero un poquito que me hables para Los ya ir métodos culminando. anticonceptivos, Hay algunas las pastillas implicaciones a largo plazo. Las pastillas sabemos que, claro, te vuelve el sistema, la parte hormonal se vuelve loca, porque para algo están establecido o para 21 días o para 28 días. En fin, son el mismo efecto, porque las 28 lo que tienen las 7 últimas son placebo, ¿no? Pero eso es un tema de hábito, por eso se hace así, por un tema de hábito, no es porque tengan hormonas, pero es para que tú establezcas un ciclo, porque es un ciclo artificial que tú estás estableciendo. Entonces, por supuesto, después, ay, doctora, sangre, ajá, ¿qué pasó? Ah, es que se me olvidó la pastilla, o es que la paré, o es que vomité, o es que todo. Entonces, por eso la asesoría es importante. Tú no puedes además colocar, vuelvo e insisto, un anticonceptivo no es porque te lo dio la amiguita o porque tu mamá te lo dijo, ni siquiera. Hay que llevarlas al médico para que su ginecólogo, su pediatra, lo que sea, evalúe todo, porque hay contraindicaciones que hay que ver de enfermedades de base que hay que ver, porque no todas puedes usarla. Ah, fuma, no fuma. Todo eso hay que preguntarlo. Todo. Pero claro que altera, porque tú le estás volviendo loquito a todo el sistema hormonal aquí arriba. Pues. Entonces ese ciclo de esa caja, por lo menos esa caja se tiene que terminar. Debería terminar, es el deber ser, es el deber ser. Pero eso que decía Lippen es así, creen que pasa. Pero es que no le pasa a uno con las adultas, por Dios. Tengo la menopausia, entonces ya no tengo que ir para el ginecólogo porque estoy menopáusica. O si ya no tengo pareja, me quedé viuda o que no tengo a nadie, no, ¿para qué voy a ir? O sea, no, al contrario. Unas creencias, no, pero si tu parte genital sigue estando allí y tienes que revisarte porque hay enfermedades que pueden venir con la edad. Yo digo que es muy importante revisarse, sacar más fuerte. La prevención, claro. Ese templo hay que cuidarlo. Ese templo hay que cuidarlo. Bajo todo. Todo. Imagínate tú, ese templo te permite disfrute, te permite relacionarte. No, hay que cuidarlo. Sí, claro. Definitivamente. Y adicionalmente tú nombrabas, perdón María, algo muy importante. La omisión o el descuido o la falta o el mal uso de algunos métodos anticonceptivos, todo eso, o sea, yo lo he escuchado y lo he leído mucho aquí, cada vez es mayor el índice de muertes por cáncer uterino, en cáncer de mama, en el caso de cáncer en los hombres, en sus genitales, porque o sea, y además creen que ir al urólogo es después de los 50 años, cuando va a pasar lo que va a pasar, el inminente, la reducción de la próstata. No, o sea, los chamos tienen que ir a un urólogo para tener información adecuada y una educación adecuada. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, que se lo digan a los novios o a las parejas, siempre se lo digo, eso no tiene que ver con que tenga mayor de 50, bueno, que está establecido que mayor de 50, o mayor de 40 en realidad.
no de 50, de 40, Ujú. deben ir, claro que sí, porque es que la información del método anticonceptivo, de cómo tomarlo, de cómo lo va a decir, o bien ustedes que están formadas en eso y que lo tienen día a día y son una excelente herramienta, porque de repente ir al médico implica una serie de cosas, pero sí, si va a tomar un anticonceptivo oral o va a usar cualquier otro, un parche, el anillo, cualquiera tiene que haber un examen previo, una cantidad de cosas que Ujú. uno pregunta antes, lo que vuelvo a ser repetitiva, pero que es importante, muy Sí. importante. No es a la buena de Dios, y eso, las que están detrás de los medios, como ustedes, incluso los educadores en los colegios, tienen que decirlo. Así es. Mari, Debe haber programas en la población. una última Ve, pregunta en relación a esos métodos que tú hablabas de las mujeres, en relación a que son intra, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que, y me pasó a mí una vez también que me ¿En quedé los intra, ¿a cuál boquiabierta? te refieres? ¿En dispositivos o En pues, dispositivo, básicamente el de la dispositivo? mujer. Sí. Ok. Yo una vez me quedé asombrada, yo estaba empezando con todo este proceso de ser felices y me contacta una mamá porque, bueno, sintió que había una desconexión con su hija, que había pasado algo, que desde que tenía novio, entonces la muchachita no más, como que no se acercaba, ¿no? Y bueno, yo empiezo a tener la conversación, 15 años la niña, y la niña, cuando comenzamos la sesión, bueno, yo le empiezo a preguntar, le digo quién soy, qué hago y tal, y cuál es mi especialidad, y ella lo que me dice es, mira, yo sé por qué mi mamá me contactó, te contactó, y yo quiero decirte cuál es la causa de lo que está pasando, sin mucho rodeo y sin mucha cosa. Yo sí tengo novio, mi mamá lo sabe, pero mi mamá lo primero que me dijo es que yo no podía tener relaciones sexuales con él, 15 años. Y me dice, bueno, y eso fue inminente, eso sucedió, ya nosotros estamos teniendo relaciones, pero yo lo tengo analmente, para que cuando ella me lleve al médico, yo sea virgen. Yo me quedé en un solo sitio, Bueno, pero no te obviamente, quedes en un solo no, sitio porque eso ocurre desde hace miles de años, lo oigo yo. exacto, pero óyeme, o sea, la La de gente de la edad ingenuidad, tuya, de gente de la edad mía, lo no, hacía. no, perfecto, lo que quiero decirte es la ingenuidad o esa Claro, madurez, entre ahí comillas, está, de claro. ver hacia afuera lo que mi mamá no va a querer ver porque mi mamá no lo ha hecho y tal. O Bueno, sea, porque mi ¿cuál mamá fue mi se queda. respuesta? ¿Cuál fue mi Ajá. respuesta inminente? Mi amor, yo creo que tú tienes que conversar con tu mamá y tranqué, me volteé donde la mamá y le dije, aquí tienes los datos de la ginecóloga que yo atiendo, es latina, no iba a haber problemas de comunicación, Comunicación. pero tu hija necesita ir urgente a un ginecólogo. Nunca había ido, nunca le había dicho a nadie de lo que ella estaba haciendo. La pregunta es, Mari, para ese tipo de cosas, que ellos vean como que, ay, no voy a quedar embarazada y no va a pasar nada de lo que me están diciendo, obviamente hay una mayor repercusión con el tema de las enfermedades. Este, ¿Qué recomendaríamos a esos Ahí niños, yo como tú le dices? siempre digo que tienen que usar preservativo, fíjate. Mm. Siempre. Así es, Ujú. Incluso a la gente adulta. así Ujú. es. Y qué bueno que lo hayas dicho con Yo, esa vehemencia, porque ella lo que yo, me María decía es, Elena Fernández, yo, yo no sé la postura de otros, yo. Ujú. entonces es lo que ella me decía, pero yo no voy a quedar embarazada por ahí. O sea, Es que es lo único que les preocupa, es lo único que les preocupa. Y es que ahí es donde está la Y además, fíjate información. tú, un poquito más allá quiero ir, que me Ujú. parece, pero fundamental. Esa niña cree que no tiene intimidad porque tiene relaciones sexuales anales. No, Ujú. si ya tú tienes contacto sexual, por Dios, o sea, Correcto. simplemente para complacer a tu mamá. O sea, fíjate tú la desconexión con mamá, Ujú. que bueno, eso Ujú. ya es otro tema importante, pero fíjense eso. Sí, Ujú. correcto, Entonces correcto. logra es, mira, hablando y todo. Ujú. O Así La sea, es. información, la educación para la prevención. O sea, no tenemos que Ujú. salir corriendo a tratar de resolver un problema cuando lo podemos prevenir. Y de no, nuevo, lo que decíamos al principio, nosotros como padres y como madres tenemos que adaptarnos a lo real. O sea, de nada a mí me sirve claro, decir, no, a los 10 años, 12 años, eso es imposible. No, es no, posible, porque ya lo no, estamos viendo. no, Entonces, cada tengo vez dos más opciones corto, más o corto. quedarme enfrascada en que no, que a los 12 años es imposible, o adaptarme a la realidad, informarme yo, llevar a mi hija, a mi hijo, informarnos para O prevenir, ustedes, para tener ustedes la explicarles cómo se responsabilidad. usa un preservativo. Correcto. Exactamente, exactamente. Y tener Porque ese poder, esa autonomía de decisión ah, al momento de que ya mi hija, mi hijo y ellos mismos decidan comenzar su y eso aventura sexual. parte, Lizeth, eso parte desde que los niños no se sientan enjuiciados ni criticados. Ujú. Así Exactamente. es.
Bueno, yo creo que no hubo mejor frase para terminar que eso, que nuestros hijos no se sientan enjuiciados ni criticados, que se sientan que esa puerta está abierta para hablar de estos y otros temas. Así que bueno, Mari, muchísimas gracias una vez más, transparente, directa. Un placer. Así que, mil gracias y nos Estoy vemos en aquí otro. para cuando me necesiten. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro punto de encuentro. Feliz tarde.